Cine con acento. 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 Con Juan Carlos Hola, Lemos. gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Les hablo desde la ciudad de Lima y hoy me siento aquí en esta noche a hablar con Miguel Alejandro Mejía. ¿Qué más, don Miguel? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias a todos. Aquí listo para hablar nuevamente de lo bueno del cine, el Festival de Locarno. Sí, señor. En el transcurso del Festival de Locarno, bueno, saben, antes de empezar con esta charla, les quiero recordar que somos Cine con Acento y que estamos en diferentes plataformas de audio como Spotify, Evox, YouTube Music, Amazon Music y Apple Podcast. También nos encuentran en la web como Con Acento Podcast y en X y en Instagram. Para el día de hoy, Miguel, vamos a hablar de lo que vos decías, una película que se estrenó en Locarno, que acaba de pasar. Se llama With Hassan in Gaza. Una película de Kamal Aliafari. Y bueno, como se podrán imaginar, pues nos narra, o no nos narra nada realmente. Lo que él hace es que se encuentra unos cassettes, unos videocassettes grabados por allá hace unos 20 años atrás. ¿Cómo se llamaba ese formato? Miguel, ¿te acordás? ¿Video 8? ¿Super 8? ¿Super 8? Por ahí, ¿no? Probablemente no, pero esta creo que es una calidad mayor, ¿no? Probablemente. Bueno, yo creo que era una cámara de mano de las que se podrían encontrar en ese momento en el mercado. No era nada realmente especial, por decirlo así, en cuanto al material que él filmó. Lo que sí es especial es que hoy esas imágenes salgan a la luz. Ese archivo de imágenes salgan a la luz. Y creo que sin ninguna edición muy especial, pues nos muestren el no futuro, el desconsuelo y la situación en franca decadencia y de olvido, de ignominia que vive el pueblo gazatí. Creería que por ahí es que está el valor de estas grabaciones y de lo que nos muestra el director. Es mucho lo que vemos en este documental, porque eso es se puede decir en cierta forma que es un metraje encontrado por el mismo cineasta, es un metraje que él mismo hizo, pero lo recupera, y creo que lo interesante es cómo se resignifica, porque si bien en cierta forma es una road movie, ¿no? Porque él va con un guía por Gaza, entiendo que va de norte a sur, y van recorriendo varias ciudades, van recorriendo pueblos. Y por lo que entiendo, todos estos lugares que vemos actualmente están completamente devastados. Todos completamente bombardeados. Ruinas absolutas. Cuando vemos ahí, pues gente viviendo, ¿no? Gente haciendo sus vidas normales. Sí vemos lugares ya previamente atacados. Vemos ya ruinas. Pero en general, pues vemos todavía pueblos y ciudades que actualmente ya no existen. Muy probablemente personas que ya no existen. Y esto resulta bastante fuerte, ¿no? Resulta un poco inquietante ver tantos lugares y tantas personas. Y más cuando el director trata de acercarse mucho a las personas, ¿no? Trata en la medida de lo posible, porque también entiende que ahí no se puede grabar mucho. Tiene que tener muchas precauciones por la presencia del ejército israelí en muchos lugares. Sabemos que ahí en Gaza hay muchos puntos de control que impiden o limitan la movilidad de las personas para ir de un lado a otro. Y pues la presencia de ellos obviamente es una limitante para cualquiera que quiera tomar testimonio de lo que ahí sucede. Que sí hay que entender, no es la situación de ahorita. O sea, lo que se ve en el documental es de hace ya ¿cuántos años? Creo que son más de 20 años, ¿no? Obviamente el conflicto era un poco diferente ahí en Gaza en esos tiempos. Nunca ha dejado de estar los bombardeos, los ataques, la hostigación, el desplazamiento, todo ese tipo de cosas, pero el grado de violencia al que hemos visto en los últimos meses, años, no es lo que se ve ahí todavía. Y sin embargo, pues sí hay miedo,
hay bastante incertidumbre, se ve a la gente tratando de vivir en un estado de asedio constante. Una cosa que me pareció muy diciente de el ser humano es cómo nos acostumbramos a todo, ¿no? Esta gente vive Sí, entre disparos que le hacen francotiradores del otro lado en la absoluta normalidad, diciendo, como, ah, no, eso es tan lejos. Y, sí, ah, cuidado con la cámara, aquí no, pero allí sí puedes filmar. Y mira, están lanzando los rockets y ellos nos lanzan. Y es como si fuera... Y hay gente en la calle, como grupos de muchachos allí hablando y sin inmutarse en lo absoluto, ¿no? Como la mayor normalidad del sí. mundo. Sí, es difícil de imaginar para nosotros, pero sí son personas Pucha. que, pues oye, viven ya mm, con la guerra como trasfondo, ¿no? Como, Como cotidianidad, claro. Ahora, también sí, habría que decir que Kamal, el director, está buscando a una persona que en estas filmaciones que hizo empezando en el 2004 en Palestina, está buscando a una persona que él conoció en la cárcel cuando lo llevaron a él después de una intifada que hubo hace sí que en veintitantos realidad años. se entiende que lo arrestaron por una cuestión muy menor, ¿no? Simplemente por afiliarse por ahí a un cierto grupo político, siendo él todavía un adolescente, y simplemente lo arrestaron, ¿no? Lo encarcelaron, lo pusieron en confinamiento, relata cómo era parte de su vida ahí en esa prisión, y que conoció a un joven por el que cobró cierta estima, y ahora quiso ir a buscarlo nuevamente, que casi casi se convierte esto como en el pretexto, ¿no? Porque él mismo dice, estoy buscando una persona sin tener una dirección, eh, después de muchos años, entonces casi pareciera como de que desde el principio se siente como un caso perdido, ¿no? Sí, quijotesca la Y cosa. aún así, sí, y aún así él va y lo busca, cámara en mano, anda por las calles, y pareciera que en realidad esto es más la intención. Digo, a lo mejor no podremos hablar tan a fondo de las intenciones del director, pero pareciera como que al final el camino fue el tesoro que lo que se iba a encontrar al final, ¿no? Sobre todo El, hoy. uh, Ahora, Miguel, sí, es que también resignificándolo, bueno, se convierte en otra cosa, pero todo esa road movie, ese camino, ese encontrarse con gente, platicar con gente, los niños, que creo que es algo lo más llamativo, creo que finalmente se convierte en el gran tesoro de la película. hay una cosa que me pareció extraña en el documental y es que no dice dirigido por Kamal Al-Jafari, sino que dice concebido. Sí, Y buscando un poquito en las entrevistas que le hicieron al director en Locarno, dice que como es un material que él se encontró y que empezó como a esculcar un poco más de lo que tenía, a ponerlo todo junto, a coleccionarlo de alguna forma, él no se sintió, o que le sonaba muy raro decir dirigido. Entonces por eso se puso más bien como concebido por... sí, probablemente no lo considera un ejercicio de dirección del todo acabado, ¿no? Mm, Probablemente él simplemente dijo, bueno, voy a ir para este lugar y voy a documentarlo, voy a grabar lo que vea. Y en su momento quizá no lo concibió así como algo que otras personas vieran, ¿no? No sé. Ya fue hasta después que dijo, a ver, de aquí hay algo, pues vamos a rescatarlo, vamos a editarlo. Y ahí está, ¿no? Pero pues, no, nunca fue a lo mejor concretamente para él una película, y por eso quizá no se pondría el título de director ahí. Pero creo que claramente pues hay un ejercicio de dirección, o sea, al momento de editar pues se elige que va antes, que va después, se construye un diálogo ahí, todo un discurso, y creo que eso es lo más importante finalmente. Creo que eso es lo que principalmente debería de hacer un director. O sea, ¿cuántas veces les llamamos directores a personas que no tienen nada que decir en una película? Este, y en este caso, cuando alguien realmente tiene algo necesario, urgente, como le quieras poner, creo que lo de menos sería pues darle el título que merece, ¿no? Sí, no, él lo dice y bueno, allá él con sus
razones para no titularse director y sí como coincididor de esta idea de documental que hace. Ahora, creo que lo que sí es cierto es que estas son imágenes, digamos, casi que como de archivo personal. Yo no sé si él tenía la idea de hacer una película con esto. Son imágenes hechas en MiniDB realmente muy viejas, 25 años, no, 21 años, 20, 21 años, que él empieza ahí a juntar. Y realmente lo que vemos es el día a día de las personas con las que él se va encontrando. Él se encuentra con un padre de familia y sus hijos en la playa, mientras juegan allí a la orilla del mar. Él se encuentra con unas señoras que le muestran sus casas como han sido dañadas por los ataques del ejército israelí. También nos muestra como la juventud y medianamente como lo que hacen y cómo viven. Y como vos decías, como muchos niños magnetizados por la cámara, ¿no? Todos le dicen fírmeme a mí, tómeme fotos a mí, pregúnteme a mí. Pero realmente Sí. como que no hay un hilo conductor, como que diga, la historia es esta. Tal vez lo que vos decís, la historia es, o el motivo fue buscar a este señor, pero ni siquiera lo vemos preguntando por él. Por ahí le pregunta a alguien y ya. Sí, es verdad. Creo que es probable que el director, bueno, el concibidor, pensara en este metraje como algo que lo estaba llamando, ¿no? Que algo que le estaba exigiendo ser visto. Algo que le estaba diciendo, sácame de aquí y muéstrame, porque eso es lo que los niños precisamente le piden, ¿no? Constantemente, a mí grábame, grábame, muéstrame, yo quiero salir, yo quiero ser visto. Y creo que ahorita, cuando piensas en la situación actual en Gaza, es probable que el director recordara todas estas imágenes y dijeran, a ver, aquí hubo un montón de personas que me exigían ser grabadas, ¿no? Me pedían ser mostrados sus rostros, su vida, la experiencia que tuvieron en este lugar que ya no existe. Entonces creo que es un testimonio que es necesario darse, ¿no? Porque creo que me llama particularmente la atención el tema de los niños, porque él mismo es muy atraído por los niños. O sea, la cámara, así como los niños se magnetizan a la cámara, parece que la cámara se magnetiza a los niños. Y sobre todo atraídos por los aspectos de mayor inocencia, de expresión infantil, ¿no? En general. No sé si él quizá en medio de la situación terrible sentía que grabar ese tipo de cosas resultaban especialmente necesarias, quizá refrescantes, más agradables que grabar cualquier otra cosa. Y sí creo que quizá ahí hubo un efecto de que las imágenes son las que pedían ser mostradas. Obviamente pues no se puede evitar mostrar cosas desagradables, ¿no? Como hay algunas casas en ruinas, la gente que dice, mira cómo tengo que vivir aquí poniendo barricadas en mi casa porque pueden entrar balas, cómo tenemos que vivir en la noche con el ruido de los disparos y los niños no pueden dormir. Y todas desagradables o agradables son cosas que exigen, ¿no? Exigen mostrarse. Y sí, insisto, esto de que pues todos esos lugares no existan es una cosa que sí genera un cierto shock, ¿no? Porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a que en la ficción vemos sets de grabación, ¿no? O ya simplemente CGI, ¿no? Ciudades enteras, aunque sean realistas, que no sean como nada especial, pero es CGI, sabemos que no está ahí, ¿no? Pero aquí pues se supone que estamos viendo un documental, estamos viendo cosas reales y gente real. Pero resulta que al mostrártelo, al mismo tiempo entiendes que eso no existe. Incluso mucha gente probablemente está muerta, asesinados Lo más probable, por el ejército exacto. israelí. Y eso lo hace pues un poco triste, ¿no? Un documental que quizá no es que esencialmente las imágenes evoquen mucha tristeza, pero sí, al menos me cuesta difícil describirlo. Creo que a ti te comenté que cuando me comentaste tú, porque yo no sabía que este lugar ya no estaba todo bombardeado, que ya todo lo que vemos ahí estaba arrasado. Mi primera impresión, mi reacción inicial fue como una especie de asco.
una situación extraña que dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, me fue una incomodidad muy, muy extraña. Pero pues reflexionándolo, pues no es más que al final tristeza, ¿no? ¿Qué dice uno? No hay, de Sí, verdad no hay nada que decir, porque lamentablemente tampoco es que nosotros pudiéramos hacer algo o tengamos la forma de hacer algo, de cambiar algo, ¿no? Es como lo más decepcionante o no, digo, sí, no tengo palabras para decir qué es lo que uno siente cuando, digo, hasta los periódicos que son, no voy a decir pro-israelíes, pero que más bien tratan con mucha condescendencia al Estado de Israel y a lo que está haciendo, para ni siquiera poder llamar las cosas por su nombre a este genocidio. sí, Se limitan esas palabras, no las usan, usan otras, sí, sí. usan eufemismos y etcétera, que muestran el antes y el después de ese pedazo de Palestina, ¿no? De Gaza. Y es realmente Sí, tierra arrasada. No hay piedra sobre piedra, hay solo escombros. Pero bueno, sí. si dicen que hay más de 60.000 muertos, cuando los contaban, porque ya tampoco el gobierno de Israel permite que haya ningún, ¿cómo se llama?, garante internacional de lo que está pasando allí, cuando cada vez que pueden eliminan a reporteros y periodistas que alcanzan a llegar a ese lugar. Hace la semana pasada creo que mataron a 4 o 5 de Al Jazeera, por ejemplo, por Sí, mencionar sí, sí. una semana más en 2 años de conflicto que lleva. Cuando Netanyahu dice que quiere definitivamente dominar todo el terreno y su cuento es que se lo va a entregar a una fuerza de gobierno pan-árabe para que lo controle y no se sientan ellos amenazados. Cuando mientras Un gobierno tanto, títere. sí, y Ujú. cuando mientras tanto hay un corredor no de ayuda humanitaria, sino para poder construir un puerto que los gringos quieren allí, que uno dice sencillamente es una salvajada después de otra, ¿no? Que uno dice, no sé, oía yo cosas que le parecen a uno absolutamente increíbles. Parece que la comida que lleva como una vez a la semana, cuando la gente está muriendo ya de hambre, ya ni siquiera por los bombardeos, sino de hambre, parece que le echan fentanilo. Bueno, puede ser, ¿no? Viendo la tamaño de inhumanidad, ¿por qué no? Algo importante también es que este documental nos recuerda que esto no empezó el famoso 7 de septiembre, ¿no? De Esto octubre, de sí, la no, idea del... no para nada. Perdón, de octubre. Sí, esto del... Cuando constantemente se repite el 7 de octubre, siento que es incluso con la intención de como de hacer un borrón hacia atrás. Cuando, pues no, o sea, el conflicto lleva mucho tiempo y los bombardeos, las muertes, el desplazamiento, el apartheid. O sea, eso está documentadísimo, de hecho, en películas. Hay bastantes películas y documentales que relatan esto, de cómo está Gaza controlada y la población hostigada, completamente limitado. O sea, es una cárcel, realmente es una cárcel lo que dicen. Y ha sido desde hace mucho tiempo. De hecho, lo dicen en este documental. Es una cárcel, me parece, ¿no? Una cárcel enorme. Sí es importante no olvidar también eso, ¿no? Y pues obviamente la película o el documental es precisamente tratar de evitar que se olvide, que haya esta pues intento de que no hay que pensar en las personas, no hay que pensar en los niños, pero vamos, es algo que a gritos no, no hay manera de silenciar algo como eso. Y, y bueno, más allá de eso, pues creo que ahí también tiene un aspecto poético interesante. No diría que visualmente es tan interesante, finalmente pues es una simple grabación editada. Al final, creo que es al final el significado histórico, el significado que se le da por lo que muestra y por lo que significa ahora, la parte más valiosa y más interesante. Eso que vos decías que las imágenes llaman,
para ser mostradas en algún momento. Me acuerdo que el año pasado vi una película, un documental más bien, que llamó Dios es una mujer, y el director Andrés Peirot hizo sobre una película de ese nombre que se filmó en Panamá en el 75, filmó Pierre-Dominique Guizot, y que nunca se había mostrado, y narra cómo él, el nuevo director, Andrés, llega con lo que pudo recolectar de esta película para poderla mostrar, y cómo la comunidad cuna lo recibe como, y podría decirse, sí, como si un alma en pena llegara a casa otra vez. Los indígenas panameños le hacen una fiesta, se muestra pues en la sala, perdón, no en la sala, o sí, en la sala del pueblo, en el parque central del pueblo, y ahí instalan toda su parafernalia, se visten, llegan desde Ciudad de Panamá, gente que no había venido hace muchísimos años, narran pues cómo fue que se hizo esta filmación, y por fin poderla ver, ellos lloran de la emoción y de la felicidad, y le reclaman, entre tanto, al parisino que vivió con ellos, que estuvo con ellos un tiempo mientras se hizo la película. Hablan de su hija, por ejemplo, de la niñita que estaba por allí, y que nunca la vieron, y que bueno, que gracias a este señor Andrés Peirot, pues tienen la oportunidad de verla otra vez. Creo que sí, eso también es lo impactante y lo importante de este documental con Hassan en Gaza, que vuelve o que muestra algo que se hizo para ser mostrado en últimas, ¿no? Una foto o un video, pues está hecho para eso. Quedarse por allí perdido y escondido no es la finalidad. Sí, y más cuando la intención es justamente ocultar, ¿no? Hoy, Ocultar, exacto, esconder. sí, total. Pues se vuelve más importante. Entonces, sí, creo que es un documental recomendable. Sobre todo que se hable de él, que se mantenga el testimonio, que se mantenga el recuerdo. Porque, vamos, vivimos un momento en el que constantemente, todos los días vemos noticias de Gaza. Y pareciera que cada vez, mientras más noticias hay, menos significan individualmente. Claro, estamos cicatrizados, ¿no? Cauterizados. Sí, y no sé, todo pasa por el filtro de las redes, que al final todo nos llega convertido en contenido. Sea una noticia, o sea un video chistoso, o sea una foto con inteligencia artificial, o sea no sé, algún video de algún artista, lo que sea. Y todo es contenido, contenido, contenido. Eso y enfrentamiento, ¿no? Esta dicotomía en que si dices algo a favor de los gazatíes, entonces es porque eres de Hamas y porque quieres la destrucción del Estado de Israel, y uno dice, no, un momentico, no, ni lo uno ni lo otro. O sea, sencillamente es un grado mínimo de humanidad que deberíamos tener porque somos humanos, ¿no? Compartimos la tierra. Pues sí, o sea, por mucho que haya un compromiso con una agenda política que se pueda, a lo mejor desde su punto de vista, considerar justo de manera total, yo creo que pues hay cosas que tienen que tener un límite, porque si no, pues estamos perdidos. Creo que esa situación en particular de Gaza y todo lo que ha hecho el Estado de Israel y Estados Unidos ahí, no sé, es algo que sí me resulta es extraño, porque como te digo, lo hemos estado viendo en directo. Sí, sí. a veces en vivo, en directo, durante tanto tiempo, y muchas veces se habla, no sé qué tan exagerado es cuando dicen, ¿sabes qué estarías haciendo tú en los tiempos de la Alemania nazi? Exactamente lo que estás haciendo ahorita cuando ves lo que está pasando en Gaza. Lo que estarías haciendo cuando los nazis estaban matando judíos en los campos de concentración es lo mismo que estás haciendo ahorita. Pues yo sí creo, ¿sabes? Cuando Miguel, ves el asunto es que, y voy a ser cínico un poquito, la única solución es irse a Gaza y hacerse matar. Porque lamentablemente hoy no hay ningún estado que diga paramos a estos señores que gobiernan Israel. Sí. Pues se están haciendo ya, últimamente se han comentado varios llamados a reconocer a Palestina. Me parece que
Sí, ya van varios países que están diciendo que van a reconocer a Palestina como Estado. Recordemos que Palestina es un Estado no Sí, reconocido, o era un Estado no reconocido prácticamente por todos los países del mundo, simplemente se consideraba un lugar ocupado, pero ahora ya algunos están diciendo vamos a reconocer al Estado de Palestina porque pareciera que no va a haber de otra para detener a Netanyahu y a Israel. Y bueno, honestamente, quién sabe qué vaya a pasar, pero el hecho es que sí es algo que está ocurriendo que creo que en algún momento, al menos debería de ser así, tendrá que considerarse un un suceso genocidio histórico absoluto de contra la vergüenza humanidad. para... Sí, y de vergüenza para todos los países que no hayan hecho algo en De su acuerdo. momento. Miguel, ¿tienes algo más que agregar sobre la película o sobre la situación? Bueno, adicionalmente mencionaría que este director filmó también una película un tanto experimental. También es metraje encontrado en cierta forma, aunque también es como metraje grabado y encontrado por la misma persona y resignificado a manera de documental. Que es interesante esto, pero en este caso, o sea, es interesante que este director como que tenga esa inquietud de agarrar algo hecho con un sentido, darle otra intención. Es An Unusual Summer, un verano inusual. Es una película un poco corta, no dura ni hora y media, y es de una videocámara de vigilancia que está puesta a las afueras de una casa, donde se graba pues a la gente que va pasando y se ven situaciones extrañas ahí de dinámicas de la gente que pasa. Y muy de fondo pues está ahí metido el conflicto árabe-israelí. Esta película ya un poco más radical, que vamos, prácticamente todo el rato es la misma imagen y solamente cosas que están sucediendo ahí. Para que le interese un poco explorar más el ojo de este director, creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Un verano inusual se llama. Vale, Miguel, gracias por la recomendación. Y a los que llegaron hasta acá, recuerden que somos Cine con Acento y que estamos en diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, Evox, Spotify, YouTube Music, Amazon Music, que nos encuentran en la web también como Con Acento Podcast, igual en X y en Instagram. Muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras, por tu compañía. Un abrazo, chao. Gracias a ti, Juan Carlos. Abrazo a todos. Chao.